Ahí estoy grabando ya, pero son dueñas y señores y señoras de decirme si quieren que vuelva sobre algo antes de que sigan mi vale de la clase. Entonces estábamos acá. Yo les decía, que se cortará recién, que van a encontrar que tienen parámetros generales, ¿sí? Donde dice infección documentada o sospechada, porque acuérdense que tienen el quick SOFA que dice sospecha de infección, ¿sí? Ya con que sospechen y haya alguno de estos otros parámetros sumados a los del quick SOFA, ya están casi seguros de que usted está cursando una infección, ¿sí? En los generales. Fiebre o hipotermia. Cuidado con los pacientes hipotérmicos, ¿sí? Y con la temperatura basal del paciente, porque si yo tengo 36 estoy bárbara, por ejemplo. Si tengo 37,3 estoy delirando. Entonces, hay que conocer también los parámetros del paciente, pero también sepan que hay infecciones, sobre todo las infecciones fúngicas, los hongos, en pacientes inmunocomprometidos, que pueden dar hipotermia, por ejemplo. Usted tiene 35 de temperatura y como si tuviera 40 de fiebre, ¿sí? La frecuencia cardíaca por encima de 90, el quick SOFA dice 100 para que lo redondeemos, porque es para usarlo en la guardia, porque es para no hacer un diagnóstico fino, sino que es para tener una alerta, o 2 desvíos estándar por encima del valor normal para la edad. Los que están haciendo ya materias en relación con investigación y estadística, 2 desvíos estándar ya saben qué es. ¿Se acuerdan que nosotros siempre hablamos del 95% más 2 desvíos, la media más 2 desvíos? Bueno, ese 95% desvío estándar andaría más o menos, los 2 desvíos estándar, cerca del 98% de la gente, ¿sí? Alteración del estado mental, edema significativo, ¿sí? Edema significativo, dice, y acá me voy a parar un segundito para que no crean que tienen que ver el paciente hecho una bola de agua para que eso sea significativo, ¿sí? O balance de fluidos positivos. ¿Qué significa esto? Que el paciente, por alguna cuestión, le está dando positivo el balance de ingresos y egresos y está orinando menos. ¿Dónde está el agua? Siempre la pregunta es ¿dónde está el agua cuando el paciente orina menos o tiene un balance positivo? ¿Por qué tiene balance positivo? El paciente que venía cursando un balance de ingresos y egresos neutro, ¿sí? Hiperglucemia, ¿sí? Que esto ahora está cambiando, están subiendo los valores de hiperglucemia en ausencia de diabetes, ¿sí? Y a cualquier hora, no es una hiperglucemia en ayunas, ¿sí? Hoy toleramos 140, ya lo van a ver esto, pero ya tener un paciente que tiene más de 110 en ausencia de diabetes podría estarnos indicando que hay algo metabólico que se está poniendo en juego. Después, aumento de glóbulos blancos, o disminución severa de los glóbulos blancos. La PCR, que no es la misma PCR que ustedes conocen de hacerse para el COVID, que eso es otra cosa, ¿sí? Es una reacción. Esa PCR es una reacción de la cadena de polimerasa. La PCR es una proteína de fase aguda, de la que yo les decía que es inflamatoria, ¿sí? La proteína se reactiva en plasma, o la procalcitonina también reactiva en plasma, son mediadores bioquímicos que nos están hablando de inflamación, no de infección específicamente. Puede haber una proteína C reactiva en situaciones de inflamación severa también. Pero acá ya nos están diciendo que el paciente está teniendo su respuesta inflamatoria desencadenada, entonces ya no tiene una infección localizada, ahora tiene una sepsis. Fíjense. Importante que es conocer estos parámetros. Yo les voy a pedir que cuando se sienten a leerlo, busquen las definiciones, esto lo googlean y está
súper fácil. Los parámetros hemodinámicos, hasta ahora vimos los generales, vimos algunos parámetros inflamatorios, los hemodinámicos, donde van a ir a buscar valores que ustedes ya conocen. Presiones arteriales disminuidas, saturación venosa mixta aumentada. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando está aumentada es porque no se consumió el oxígeno? Volvió más de lo que tiene que volver. Y si vuelve más es porque nunca llegó a la célula para que la célula se lo coma. ¿Se entiende? Disculpen que yo por ahí me ponga un poco medio bestia para explicarles las cosas, pero es para que lo puedan razonar. Si mi saturación venosa de oxígeno aumenta, en este caso es porque nunca llegó la sangre, a partir de esa microcirculación alterada que vieron, nunca llegó esa sangre a que la mitocondria se lleve el oxígeno. Entonces vuelve saturada de oxígeno esa sangre venosa. Entonces, una saturación venosa por arriba de 70, 75, ya nos está diciendo que hay una célula que no está consumiendo oxígeno. Eso puede verse a muchas cosas, pero en este caso se debe a que no le llegó el agua al tanque. Un índice cardíaco mayor de 3.5 litros minuto metro cuadrado, este es un índice cardíaco, no es el gasto cardíaco, ¿sí? Que va a estar dado este aumento del índice cardíaco por el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? El paciente va a estar taquicárdico. Después los parámetros de disfunción orgánica en general, hipoxemia, oliguria, creatinina alta. Acuérdense, la creatinina no se produce más o menos según esté yo sana o enferma, se produce a tasa constante porque es el metabolismo de la ruptura de las proteínas, de las que se degradan solas, ¿sí? Porque por la vida misma. Entonces, una creatinina que aumenta por encima de 0,5 miligramos por decilitro, o que la encontramos en 2 miligramos por decilitro, por ejemplo, ya nos está hablando de que algo de este riñón no está filtrando bien, porque si yo no produzco más y está aumentando, quiere decir que no la estoy pudiendo excretar. ¿Sí? Pueden encontrarse con el que el paciente tenga trombocitopenia, o sea, plaquetas bajas. Pueden encontrarse con que el paciente tenga anormalidades en la coagulación. El INR es un índice normalizado, ¿sí? O lo van a encontrar también como RIN, ¿sí? Mayor a 1.5, o un tiempo de protrombina activado mayor a 60 segundos. Es decir, que el paciente está con dificultades, ¿sí? En la coagulación. La ausencia de ruidos hidroaéreos. ¿Por qué? Porque el primer órgano que se hipoperfunde es el intestino. Y el intestino, cuando está hipoperfundido, el cuerpo es sabio, le saca al que menos sufre, inmediatamente cuando está hipoperfundido, se paraliza. Y si se paraliza, no van a escuchar ruidos hidroaéreos. Por lo tanto, este paciente no tiene vía oral, no tiene vía enteral, ni con sonda, ni con gastrostomía, ni con nada. No le podemos dar de comer por la vía enteral, porque le podemos lesionar aún más ese intestino. Y después van a encontrar la disminución del llenado capilar. Obviamente, si no tengo circulación periférica, no la voy a poder visualizar de manera externa. Y va a aparecer un aumento del ácido láctico. ¿Por qué? Porque por lo mismo, por lo que el paciente está hipoxémico, está fallándole los órganos, está teniendo una saturación mixta de oxígeno elevada, porque no le está llegando sangre suficiente y está generando metabolismo anaerobio. Y la respuesta va a ser la suma de moléculas de ácido láctico. Es decir, que un ácido láctico elevado es un índice de mal pronóstico, pero un ácido láctico que sigue subiendo a pesar del tratamiento es de peor pronóstico todavía, porque nosotros tenderíamos a hacer cosas que permitan que el paciente oxigene mejor, para que no fallen los órganos. Si no lo logramos y el ácido láctico empieza a seguir subiendo, eso es un factor de mal pronóstico, por ejemplo. ¿Cómo se diagnostica entonces que este paciente está cursando una sepsis? ¿Sí? Esto lo dice la campana. Lo primero que tenemos que hacer, y esto es una cuestión bien de enfermería. Bien de enfermería. Cultivos de rutina. Hemocultivos, urocultivos, cultivos de catéteres, si el paciente viene con un catéter de la casa, cultivos
de la sonda vesical, si el paciente tiene puesta sonda vesical, no de la bolsa, de la sonda, por eso está la técnica de urocultivo con sonda. Si es necesario cambiar la sonda y tomar un urocultivo porque el paciente viene de una institución, también hacerlo. Buscar focos profundos después, o sea, ver si hay un absceso, si va a tener que venir cirugía y punzarlo, si tiene un catéter viejo o una sonda vieja, hay que removerla. Hay que removerlo y hacer el cultivo de esto también, de los dispositivos. Pero los primeros cultivos que se tienen que hacer en la primera hora, en esa hora dorada, en ese tiempo maravilloso de la hora cero, es hacerle hemocultivos por 2 al paciente y, si es posible, urocultivo. Si no es posible el urocultivo, porque está en anuria el paciente, bueno, no se podrá hacer. Pero el hemocultivo por 2, que incluye los 2 frascos para aerobios y anaerobios, hay que hacerlos sí o sí, y no es una indicación médica. No hay que esperar que a ver si a lo mejor el médico se acuerda. No, igual esto está documentado en todos lados y generalmente no falla que el médico diga hay que hacer hemocultivos. Pero si por alguna extraña cuestión el médico está desbordado en la guardia, atendiendo un trauma grave, y entró también un paciente con criterio de sepsis, hay que hacer el hemocultivo. Hemocultivos por 2, en 2 zonas y con técnica extendida. La toma de muestras se debe hacer siempre. ¿Sí? Ustedes me dirán, pero si después no lo quieren, y bueno, si después no lo quieren, no pasa nada. Lo van a querer. Ustedes quédense tranquilos, pues si ustedes van al score de Quicksofa, les parece que el paciente podría estar infectado, tiene signos de los otros que ustedes vieron, de todos esos que están ahí, que les pueden estar indicando que el paciente está cursando una sepsis, y toman los hemocultivos, nadie les va a decir nada de nada, salvo felicitaciones. La toma precoz de cultivos, de sangre, de hemocultivos, y la administración de antibióticos en la primera hora, por eso hay que tomar el cultivo para poder ponerle antibióticos, pues si yo no le pongo antibióticos rápidamente voy a limitar la proliferación de gérmenes. Pero además, yo no puedo ponerle los antibióticos si no le tomo el cultivo previo, porque si no lo voy a modificar la respuesta de este cultivo. Yo necesito poder saber si hubo un germen, qué germen era. Rescatarlo se llama, rescatar un germen para adecuar la terapia antibiótica, porque al principio le vamos a dar con todo, le vamos a dar con napalm para matar un mosquito, porque no sabemos qué germen está provocando esto, y como no lo podemos saber y no tenemos tiempo para averiguarlo, le vamos a dar con antibióticos de amplio espectro. Todo esto, si se hace en la primera hora, junto con la resucitación inicial, que ya la vamos a ver, garantiza la probabilidad de que el paciente sobreviva sin secuelas. Esto es como, ¿hay que actuar rápido en un infarto? Sí. ¿Hay que actuar rápido en un trauma cráneo? Sí. ¿Hay que actuar rápido en una hemorragia? Sí. ¿Hay que actuar rápido en un ACV? Sí. ¿Hay que actuar rápido en la sepsis? Igual de rápido. Este es el corolario de decir que es una emergencia médica. ¿Qué cambia entre lo antiguo y lo que estuvimos aprendiendo estos últimos años? Bueno, realmente desaparecen los criterios de inflamación en la definición de sepsis, quedan útiles para el diagnóstico de infección, pero no nos tomamos el tiempo de ir a buscar los criterios de inflamación. Desaparece por completo del discurso el concepto de sepsis grave, porque sepsis ya es grave. No existe la un poquito grave, más o menos grave, la sepsis leve, la sepsis moderada, la sepsis grave, shock séptico, como se decía antes. No. Una vez que se instala la sepsis hay falla de al menos un órgano. Por ende, ya es una situación grave. Se utiliza el score de SOFA en los pacientes ingresados en UCI. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el score de SOFA tiene muchos puntos que hay que valorar, hay que usar valores de laboratorio, del estado ácido base y otras cosas que obviamente en la guardia y en la emergencia no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer cuando el paciente ingrese a terapia intensiva. El Quick SOFA se diseñó justamente para hacerlo fuera de la UCI, para hacerlo en cualquier lado, porque la sepsis no anda buscando dónde estar. El paciente con sepsis puede ser un paciente que hasta antes de ayer estaba atendiéndose por cualquier otra cosa en la sala de internación general, previo a irse de alta a la casa. Tiene una infección intrahospitalaria y hasta ese momento no tenía síntomas. Por eso.
Entonces, lo bueno del score de SOFA es que no requiere determinaciones analíticas. No necesitas hacerle análisis de nada, ni hacerle un screening de parénquima. Screening de parénquima es cuando vamos a buscar los detalles de cada órgano. Por ejemplo, si voy al riñón, medir urea, creatina, tasa de filtrado, en fin. Eso se llama hacer screening, ¿sí? El quick SOFA con mirar. ¿Cuántas veces por minuto respira? ¿Cuál es su frecuencia cardíaca? ¿Sí? ¿Y cómo está su estado mental? Suficiente. ¿Y su tensión arterial? Suficiente. Ya está. Es más, no le tomen la frecuencia cardíaca si no quieren. Ya si está hipotenso, ya la frecuencia cardíaca está alta. Porque se acuerdan que la taquicardia es el principal signo de hipovolemia. Y como todo lo que yo vengo dándoles de shock, ahora se encadena todo junto. Acá se encadena monitoreo, estado ácido base. Yo no sé si se acuerdan, y por ahí se deben estar riendo en casa, total no los veo, que yo les decía que medio interno se va a encadenar, lo ven así como un cuco, pero después les va a resultar útil porque cuando lleguemos al paciente séptico ahí van a tener que juntar todo. Bueno, llegamos al paciente séptico y acá hay que juntar todo. Monitoreo, hay que juntar respiratorio, cardiovascular, renal, todo lo que saben de otras materias y otros momentos de aprendizaje, acá se pone sobre la mesa, porque acá es donde tenemos que ir a ver cómo falla órgano por órgano. Porque vamos a ir a tratar eso, vamos a ir a tratar la falla de cada órgano. Tratando de darle tiempo al paciente de que se restituya la función normal. Pero si no logramos mejorar la perfusión y la oxigenación de esos órganos, la función normal no se va a restituir por más equipo que yo tenga. ¿Y qué es entonces un shock séptico? ¿Sí? Primero, un shock séptico es una enfermedad metabólica, celular, o sea, del metabolismo de las células, asociado a la falla circulatoria. En castellano, no está llegando el agua a las diferentes células, ¿sí? Por alguna cuestión, la manguera se agrandó, la presión del tanque no es muy buena, y al agrandarse la manguera y tener poquito líquido, no está llegando a donde tiene que llegar, que es a los órganos. Por supuesto que el shock séptico tiene mucha más mortalidad que la sepsis. O sea, un paciente con sepsis tiene una mortalidad determinada y un paciente con shock séptico tiene una mortalidad mucho más alta. ¿Por qué? Porque hay muchos más órganos que están fallando. ¿Cómo se identifica el shock séptico? Por criterios clínicos. ¿Qué significa esto? Yo después lo puedo corroborar con el mejor laboratorio, pero si yo tengo mis criterios clínicos, yo voy a poder trabajar rápidamente haciendo determinados cuidados que eviten que la lesión celular se magnifique, digamos. Uno de los criterios clínicos más importantes es la hipotensión. Pero ahora ya no estamos hablando de la hipotensión de una tensión arterial sistólica menor de 100. Acá estamos hablando de una hipotensión que ya recibe líquidos y vasopresores. O sea, ya tiene puesto adrenalina, noradrenalina, ¿sí? Si es refractario va a tener vasopresina, todo esto que hablamos la otra vez. ¿Para qué? Para mantener una TAM aproximadamente de entre 60 y 65 milímetros de mercurio. ¿Por qué no queremos más que eso? Porque los vamos a sostener con vasopresores y líquidos. Pero el líquido, tenemos un corazón, tenemos pulmones y tenemos edema. Entonces, tenemos que ser cuidadosos también con forzar valores de tensión arterial ideales y encharcarle el pulmón. O sea, sabiendo que la falla pulmonar asociada va a estar, dado que el paciente está en shock séptico, el distrés lo va a hacer, el distrés respiratorio lo va a hacer. Valores de lactato sérico mayor a 2 miliosmoles, a pesar de la adecuada resucitación con fluidos. ¿Esto qué significa? Hicimos todo lo posible pasándole volumen, por eso sabemos que tenemos que pasarle solución fisiológica. Si fue necesario optimizarlo, le pusimos sangre, con glóbulos rojos desplasmatizados, para mejorar el transporte de oxígeno. Le hemos puesto vasopresores para que ese efecto vasodilatador que me agrandó la cañería, ahora la vuelva a achicar y la exprima, ¿viste? Haga fuerza para que el chorro de la manguera llegue más lejos. He hecho todo esto y el paciente sigue hipotenso e hipoperfundido. Y sigue hipotenso e hipoperfundido, porque puede ser que los valores de la tensión arterial me den un poquito más lindos, pero yo siga viendo que tengo un paciente que sigue hipoperfundido.
Estamos hablando entonces de un paciente que está en shock refractario ¿a qué? Al tratamiento. Supresores, líquidos, con oxígeno. A esta altura del partido el paciente está ventilado. Tal vez no lo dije yo porque no, mi cabeza, o con una... En algunos casos se han hecho intentos, y se hacen intentos en algunas terapias, de la colocación de ventilación no invasiva en la fase inicial de la sepsis, pero ahora en un shock el paciente está ventilado, está con oxígeno a altas concentraciones, está sedado, está limitado el gasto metabólico a partir de que el paciente está en pausa, para que no consuma más oxígeno, porque necesitamos todo el que tenemos. ¿Sí? Ya se le ha puesto un catéter central a este paciente para poder infundirle antibióticos de amplio espectro, vasopresores que requieren un catéter central, se le ha colocado una sonda vesical para poder medir el ritmo diurético horario, se le ha colocado un catéter arterial para poder medir la tensión arterial invasiva, tiene un saturómetro colocado, si el foco es abdominal y sospechamos hipertensión intraabdominal, tendrá colocado un sistema de medición de la presión intraabdominal, dependerá de sus diferentes posibles focos que se irán sumando determinados dispositivos. Pero sepan, para que se imaginen este paciente, que ya está con un respirador en ventilación mecánica, con una sonda nasogástrica para descomprimir la cavidad abdominal, con una sonda vesical para poder controlar el ritmo diurético horario, porque yo necesito saber cómo está ese riñón, cómo está filtrando, y tener un balance de ingresos y egresos puntilloso horario para saber a dónde se me está yendo el agua. Un catéter arterial para poder medir la tensión arterial latido a latido, y saber que si sube la adrenalina, sube la presión, baja la adrenalina, baja la presión, y todas las fluctuaciones de la titulación de vasopresores, y además para poder tomar muestras sucesivas, no sucedáneas, sucesivas del estado ácido-base, porque necesito saber cómo va la curva del lactato, cómo va su pH, cómo va su PO2, cómo va su bicarbonato, cómo va su PCO2, y otras mediciones más. Le vamos a hacer control de glucemia, pinchándole el dedo, o en el mismo estado ácido-base, eso va a depender del protocolo que tengan en el hospital o en el sanatorio donde trabajen. En la misma tira de estado ácido-base va a venir el lactato medido también, con lo cual nos va a servir como guía de tratamiento. Le vamos a hacer unas mediciones de saturación venosa central, porque ya tengo un catéter colocado en vena cava superior, por lo tanto puedo medir presión venosa central, y es de buena práctica hacerlo en función de medirla a la par de la oxigenación arterial, para poder hacer cálculos que nosotros no hacemos habitualmente, pero que de ser necesarios se pueden hacer, la diferencia de oxígeno, ¿sí? No me quiero meter mucho en mirar muy fino, pero se pueden hacer un montón de cuentas. Se hacen, en la vida real. Y acá tenemos el algoritmo para pensarlo, paciente. Esto se los pongo como para que vean. Esto tendría que estar en las guardias, puesto como están los algoritmos de RCP, como están scores, como están otras cosas puestos. Deberían estar puestas estas cosas en las salas, en los office, en las guardias, como material de consulta visual rápida, ¿sí? Porque fíjense, son los pasos a seguir. ¿Sospechas la infección? ¿Sí o no? Bueno, sí. ¿La sospechas le da bien o le da mal el Twixofa? ¿Sí o no? ¿Qué vas a hacer? Reevalúo. Si me parece que sí, evalúo la falla de órgano. ¿Sí? Si me parece que hay falla de órgano, tengo que ir a monitoreo clínico. Ya no estoy mirando a ver cómo está el paciente. ¿Sí? Si aún así el paciente me da la idea de que sigue, que evolucionó hacia una sepsis, ya no tengo una sospecha, sino que evolucionó, está instalada la sepsis, ahí voy a tener que ver qué pasa cuando le pongo fluidos, si requiere vasopresores, si el lactato es mayor a 2 milismoles por litro. Estoy pudiendo clasificar a este paciente como un paciente en shock séptico. ¿En shock por qué? Porque las demandas de oxígeno no están siendo cubiertas.
estoy dando fluidos para mejorar la circulación, le estoy poniendo vasopresores para mejorar la circulación, y lo que me está diciendo es, no está pasando. Todo esto que estás haciendo no está pasando. Sigue el paciente en shock. ¿En qué shock? Shock séptico. En este caso, una forma de shock distributivo. Entonces, ¿cómo se define también? El grupo de trabajo se refiere a la campaña Sobreviviendo a la Sepsis. Esto que les puse es el loguito de la página de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, para que lo identifiquen. ¿Cuándo hay shock séptico? Cuando hay hipotensión, requerimientos sostenidos de vasopresores para mantener una tensión arterial media. Ya no estamos hablando de una tensión arterial sistólica, sino media, de más o menos 65 milímetros de mercurio, un lactato sérico mayor de 2 milismoles por litro. O sea que, si ustedes toman esas tres variables, ya tienen la definición de que el paciente está en shock séptico. Fíjense que es bastante sencillo poder encuadrar el paciente en dónde está. ¿Sí? Y después, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo se escalona este primer momento? ¿Sí? Lo primero es reconocer la infección. Quick SOFA. El paciente está infectado. Bueno, hay que cultivarlo, hay que hacerle antibióticos precozmente intravenosos de amplio espectro, ¿sí? Dentro de la primera hora, porque mejora la supervivencia. Y después hay que tomar otras muestras de laboratorio. ¿Ven que se me va? ¿Sí? Ahí va a venir todo lo que llamamos screening de parénquima, todo lo que sea para hígado, todo lo que sea para riñón, todo lo que sea para respiratorio, ahí le van a hacer un chorizo de análisis, pero los primeros van a ser los hemocultivos. Entonces, una vez que tengo estas muestras, bueno, ¿tengo criterios de lesión de órgano? ¿Cuáles tengo? ¿Sí? Tengo determinadas órganos en falla, bueno, iré viendo qué bundle, qué paquete de medidas tengo que usar para iniciar la terapia. ¿Sí? Ahí tienen desafío de cristaloides, y esto es lo que dice la campaña del año 2016. Ahora bien, yo les voy a buscar, porque hay un programa que se llama Sepsis Cero, que habla de la primera hora de la sepsis. Si lo encuentro, se los voy a poner en el paper, se los voy a poner también en el campus. Si no lo encuentro, pero encuentro aunque sea el cuadrito, se los voy a incluir también de alguna manera gráfica, por ahí como una diapo, no sé. Entonces, volver a tener en cuenta que el Quick SOFA no define sepsis sino infección, pero es predictor de mortalidad. ¿Sí? Tercer consenso, que es el actual, un cambio de 2 puntos en el SOFA, que es el score más general, que tiene más datos, ¿sí? Ya está hablando de disfunción de algún órgano. Sobre todo lo primero que van a ver es disfunción respiratoria con hipoxemia y disfunción hematológica, si se quiere, donde van a ver la hipercoagulabilidad, por ahí la acción protrombótica, donde van a ver la posible trombocitopenia, por otro lado, o sea, puede ser que el paciente haga trombos, pero no coagule, ¿sí? Como puede desencadenarse la coagulación intravascular diseminada, que se consuma la posibilidad de hacer coágulos, por lo tanto empieza a sangrar porque no tenga con qué, ¿sí? Y antes pensábamos que la coagulación era como una especie de respuesta tardía a los problemas de la coagulación. Hoy sabemos que se instalan al mismo tiempo que se instala la infección y la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es la que altera la coagulación. Al mismo tiempo. No es la consecuencia de que se movilizaron los mediadores y entonces vamos directamente a buscar. ¿Sí? Entonces, ¿qué le vamos a hacer al paciente? Se dice que hay que iniciar la terapéutica de hemocultivos y antibióticos y fluidos en la primera hora. Es decir, si pensamos que el paciente está hipoperfundido, hay que iniciar cristaloides intravenosos. En lo posible en la primera hora, no dentro de las 3 horas. En la primera hora. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Los pacientes que recibieron mejor hidratación con fluidos, con solución fisiológica, al principio de la detección del cuadro tuvieron mejor supervivencia. ¿Sí? Luego se van a ir evaluando si estos líquidos el corazón los tolera. Pero al principio, 30 mililitros kilo
1 litro de solución fisiológica. Entonces, ¿qué cosas vamos a tomar en cuenta? De la reanimación inicial, como tenemos un catéter, vamos a ir a medir la presión venosa central, que es la presión de sangre, que la presión de la sangre hace contra las paredes de la vena, ¿sí? En este caso lo vamos a hacer en la vena cava superior. Debe estar más o menos entre 8 y 12 milímetros de mercurio. ¿Se acuerdan que 12 milímetros de mercurio es la resistencia? Bueno, pero acá estamos hablando de la vena. Y puede tener 0, menos 1 puede tener el paciente. ¿Nos dice cuánto volumen tiene el paciente? Solo si está baja. Si está por debajo de los valores que son aceptables, que son 8 en el paciente que está respirando por su cuenta, 12 en un paciente que está en ventilación mecánica porque tiene el tórax inflado a presión positiva. Cuando veamos ventilación mecánica van a entender bien esto. Segundo punto. La tensión arterial media, 65 milímetros de mercurio. Negociemos, a veces pueden ser 60. No encharquemos el pulmón del paciente. Diuresis, al menos 0,5 mililitros kilo hora. Menos de 0,5, ustedes ya saben, el paciente está en oligoanuria. ¿Sí? No vamos a forzar la diuresis a más de eso, pero tiene que tener por lo menos 0,5 mililitros kilo hora, en respuesta a los fluidos que le estoy dando. A ojo de buen cubero, dijera mi abuela, que no sé qué es un buen cubero. Si yo le pongo 1 litro de líquido al paciente, tiene que orinar por lo menos 2/3 partes de eso, para decir que la expansión está funcionando y que el riñón está filtrando. Saturación venosa de oxígeno. Mixta del 70% o sacada a través de un catéter de arteria pulmonar, que no lo vamos a poner nosotros, lo van a poner en terapia intensiva muy eventualmente, pero se usa todavía, que es el catéter de Swan-Ganz, de 65%. ¿Por qué acá es 65 y en el otro, en el catéter central común, es de 70? Porque en uno hay mezcla y en el otro no. Entonces, por eso en uno toleramos un valor y en el otro buscamos un valor menor. Esto lo vamos a charlar en otro momento, un poco más profundamente, cuando veamos ventilación mecánica, el valor de la presión venosa central. ¿Sí? Pero léanlo y van a ver lo interesante que resulta esto, porque ha habido muchos años de manejar al paciente con valores muy estáticos, como es la presión venosa central, que tiene muchas cosas que le influyen, como les dije en la clase de monitoreo. Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar cristaloides, ¿sí? ¿Qué cristaloides? Solución salina. No tenemos otra en este momento. En algunas situaciones, y no tiene un nivel de evidencia muy alto, se pueden utilizar albúmina al 5%. Es muy cara, se contamina con mucha facilidad, y no ha demostrado mejorar la supervivencia. Lo que sí tiene de bueno, comparado con los cristaloides, es que puedo darle a un paciente al cual ya le di demasiado líquido, un poco de albúmina, que a menor cantidad de volumen reemplaza, que atrae agua, que es una proteína, reemplaza un poco mejor la volumen. Pero no ha demostrado que esta medida sea específicamente una medida que disminuya la mortalidad. No utilizar más las almidones que se usaban antes, no utilizar más las gelatinas que se usaban antes, porque realmente no mejoran el pronóstico del paciente, de hecho empeoran la coagulopatía. Entonces, tratar de bajar el lactato. ¿Tengo lactato? ¿Por qué tengo un relojito ahí? Porque vamos contra el tiempo, como ahora con esto, vamos contra el tiempo. Si hay hiperlactacidemia, hay que iniciar la resucitación con fluidos para intentar mejorar la perfusión de los tejidos, porque es indicador de hipoperfusión tisular, y porque el delta lactato se asoció con mayor supervivencia. ¿Qué significa delta lactato? Que mi lactato inicial sea de 4 y mi lactato a las 6 horas sea de 1. 4 menos 1 es 3, bajó. ¿Se entiende? El delta lactato en el contexto del paciente crítico, si yo estoy haciendo toda la terapéutica y el lactato en vez de bajar sube, el paciente aumenta la mortalidad. Siempre. ¿Sí?
En la resucitación temprana, el clearance, o sea, el lavado del lactato, el aclaramiento del lactato, la disminución del lactato, se asocia con mejor pronóstico. ¿Sí? Y dicen, y esto salió en otra revista sumamente importante en el año 2012, en Current Opinions, que medir el lactato, ¿sí?, y medir la saturación venosa central como target de resucitación dio mejor resultado que hacerlo a ciegas. Miren esto. Hubbard es uno de los tantos que están en el consenso de sepsis, y ya lo decía en el año 2006 en su artículo de Critical Care Medicine. El inicio de la terapia antibiótica apropiada dentro de la primera hora se asocia con mejoría de la supervivencia. Por cada hora de atraso en la administración de antibióticos, aún dentro de las primeras horas, la supervivencia va disminuyendo cerca de un 7.6% por hora. O sea, cerca de un 10% menos de probabilidad de sobrevivir. Esto es como si yo te dijera, ¿te vas a tomar tu tiempo para reanimar un paro? No. ¿Te vas a tomar tu tiempo para colocar el antibiótico a un paciente séptico? No. Porque más tiempo pasa, más probabilidades tiene de morirse. Lo siguiente que vamos a hacer, después de los líquidos, son los vasopresores. Esto, después ustedes miran la clase en YouTube y van a ver que está explicado por qué tal cosa, por qué lo titulamos de determinada manera, por qué no a ciertas cosas y por qué sí a ciertas otras. Acá van a tener, sí, decime. Antes que sigan, eso es cuando un paciente está internado y uno puede percibirlo, pero hay pacientes que ya ingresan con sepsis avanzada. ¿Cómo sabemos hace cuántas horas? No lo podemos saber. Para nosotros, si el paciente entra en sepsis y lo vemos que el paciente tiene alteraciones severas de cualquier órgano vital, para nosotros